Pues ya lo estáis viendo, pues nuestras condolencias, nuestro sincero pésame a la familia de Antonio Dieguez, exjugador y exentrenador de Atlético Arnoia y de varios equipos del fútbol provincial. Muchísimo ánimo y un besiño grande. Don Manolo Dorado, ¿qué tal estamos? Boa noite, Luís. Aquí estamos de novo contigo e cos compañeiros. Conocías tú a Antonio Dieguez? Sí, conocino xa fai moito tempo, non só do fútbol, sino de algunha outra actividade, e o único que podo decir é que, bueno, en fin, que descanse en paz e era unha persoa moi boa. También le damos las buenas noches a don Iván Otero. Boas, Luis, encantado. Entusiasmado ya con el juego del Arbeloa Team, ¿verdad, Iván? Bueno, a ver, hay que manter un pouco no tempo, foi un partido, pero bueno, a ver. Bueno, parece que hai brotes verdes. Brotes verdes, vamos, este domingo hai bueno, o sábado ás 9 hai unha proba importante, aí veremos, de lume, aí veremos se hai cambios ou non. Pibio, ¿qué tal estamos? Buenas noches, amigo mío, buenas noches. Si no se suspende, que ya se ha suspendido la jornada del viernes por alerta naranja, si el sábado todo transcurre con normalidad, partidazo que vamos a tener, primero contra segundo la tercera grupo 2, ¿verdad, Pibio? Sí, ojalá el tiempo acompañe y podamos ir allí a jugar ese partido tan precioso que es el segundo contra el primero y con mucha ilusión de que llegue ese día. ¿Y revancha con la primera jornada de Liga? Sí, siempre hay que tener memoria futbolística y sabemos cómo fue el partido de ida, cómo ganaron, todo lo que se dijo y entonces, bueno, vamos a ir allí. Ahora las cosas cambiaron bastante, para bien para nosotros y vamos a ir allí sin contemplaciones a intentar asaltar el liderato. Vilar de Barrio contra Sporting Celanova B. Dasi, ¿qué tal estamos? Boa noite, Luís. Pois de volta aquí despois de tanto tempo, que a última vez que viñen, por certo, despois teño que dicir algo de Damián. De Damián, teño que dicir algo porque dixen algo a última vez que sei que é polémico. Facía tempo que non viñas, o que? Boa, sí, facía tempo, xa dando 25 xa. Dando 25. Traballa moito. Bueno, 25 xa pasou aí, xa estamos casi, no, bueno, casi non, xa estamos no entroido, cada tal xa estamos no bravo. Vai rápido, sí, estamos no bravo. La verdad que va, este año, no sé, sí, como un tiro. Pasando todo rapidísimo. Sí, sí. Más rápido. Y bueno, encantado de estar aquí, bueno, que dice un poco... ¿Viste el partido? ¿Tú fuiste ahí espectador del partido de la primera vuelta? Sí, eu creo que foi engañoso porque o partido gañou no final de todo. Vilar de Barrio na última, creo, a última ou penúltima xogada. O primeiro gol foi mal de despexe do porteiro que lle cae o dianteiro e tuvo casi os... Patrao, hizo un partidazo. Aí Patrao doblete, creo que marcara. E un pouco, bueno, pois as ocasións que tivera Celanova non armeteu e ao final, bueno, pois topáronse con ese 2-1, pero bueno, creo que vai ser un partido moi disputado e vai ser clave, bueno, pois sobre todo non encaixar, que son algo que melloraron ahora o equipo de Pibio e creo que ten opcións de asaltar o liderato. Decir que en veteranos División de Honor a Clinic pues sigue líder, imparable, no sé ya cuántos goles debo tener por aquí, 2-9 a River Plate. ¿Qué? Sí, a River Plate. A River Plate, marcó 5 goles Camba, creo, tamén marcó Suárez 2 o 3, o sea que... Eu vino en Celanova cando foi a derrota de 3-1. Sí. Que ganou Celanova, é certo que el día non estaba Suárez, Camba non estuvo tamén moi ben e o Celanova estuvo moi ben. Pero tamén é certo que xa lle dixemos Celanova, ganar deste partido ahora non ide ganar hasta o entroido e estáse cumplindo. Eu sei que me dicen que estaba de guasa e creo que ahora por Celanova que si quedan segundos, si son capaces de meterse na Copa Galicia, que é unha temporada moi boa peles. Es que Sporting Celanova ya está a 7 puntos. Sí, quítalle segundo, pero está a 7 puntos e le lleva 5 al tercero. Sí, que eu creo que é o que ten que manter, porque empatan contra o último despois de ganar a Clinic, volven a empatar contra Xinzo e creo que se lle escapou, porque non creo ahora que a Clinic vaya a perder 3 partidos. Primera división, Atlético Gresande va líder y segundo es Francelos. Y en segunda, pues teníamos también buenos encuentros y Barbadas sigue de líder en el grupo 1 y Rayo Celanova en el grupo 2, Dasi. Sí, líder aí que falta aí Óscar, que estuvo lesionado esta jornada, bueno, a anterior tamén lesionouse no anterior partido e creo que levan aí unha ventaxa, creo que son 3-4 puntos,
Pero bueno, están aí cerquiña de poder conseguir o ascenso. Y mis paisanos daban cuenta aquí de don Iván Otero, a Barra 2, Maceda 0. 3. A Barra 3, sí. Pues está mal puesto aquí. Bueno, pues Bueno, da igual. Aquí pone a Barra 2, Da igual, non pasa nada. veteranos Maceda 0. ponlle 2, pero Non pasa bueno. nada. Pois sí, a verdade é que Preguntaban que opinabas de la Barra. Sí, eu xa o comentaba ali cos compañeiros ao final, dos que eu vin, a verdade é que foi o equipo que máis me gustou. A ver, non os vin todos porque algún partido non puiden ir, pero é un equipo que sabe o que xoga, que tiñan dous extremos moi rápidos para o que é a categoría, despois un xogador aí no medio do campo que chaman Isco moi bo. Si le llamaban Isco estaba claro. Ten que ser bo, ten que ser bo. Ten que ser. Hay que hacer honor a su nombre. E a verdade é que xoguei os dous partidos contra eles, en Maceda non tanto, pero outro día sí me gustaron moito. Pues nos vamos ya al fútbol senior y hoy que tenemos tiempo, tenemos la tertulia de casi una hora, pues también podemos dar a la preferente. Nos pone ahí la clasificación, Guille. Ahí está. Y nada, no sé cómo lo veis, Antela se convierte nuevamente en el primero de los sobrensanos, en cuarta posición, tras ganar 3-0 al Ertanavia. Pibio. Sí, bueno, y, en lo que a mí me respecta, bueno, el Celanova está... a ver, todos sabíamos que iba a luchar la salvación hasta el final, lo que está pasando. Sí que podía igual tener algún punto más, pero bueno, yo creo que a ver si las lesiones, los que están lesionados, se empiezan a recuperar y puede ir para arriba el Celanova. Después, la Antela, la verdad es que está haciendo un temporadón, igual que Arnoia, y el otro día, bueno, consiguió el Centez esa victoria que le da ahí un poco de... Quitamos, Guille. De tranquilidad con respecto al descenso y, bueno, está ahí. Creo que ahora, si da encarrilado uno o dos resultados positivos, creo que ya se va a olvidar del tema del descenso. Está todo bonito. Fue muy buen partido el de Centes, que ganaba 4-1, marcaba 2 goles Marco Ortiz, también marcaba Edu Otero en la segunda parte y Etienne, que lleva 2 goles en 2 partidos. Dasi, Sporting Celanova 1-1. Bueno, eu creo que, como dice Pillo, leva 15 puntos, ben é certo que contra Cultural Areas foi capaz de remontar e logo escapouselle de 2 puntos con un gol que moi evitable. Outro día tamén comeza perdendo un saque de esquina. Eu creo que o problema, aparte das lesións, que é un problema bastante grave, porque che faltan xogadores importantes. Creo que o problema tamén está moito na confianza dos xogadores, porque chegan á área, combinan ben e o mellor chegan á área e o seu tiro sale fora, un mal control, un mal último pase. E creo que no momento que recuperan a confianza que van a sacar mellores resultados. A xente está con eles, o equipo... A directiva apoia o equipo, o míster, a afición apoia o equipo e creo que eles mesmos ten que creer máis neles, que creo que lle falta esa confianza e que cando veñen mal dadas, pois onde tamén se ve o carácter e teñen que sacar e eu creo que Porto Novo é un sitio difícil porque tamén ven en boa racha. O mellor sería que suspenderan polo temporal e que pudieran recuperar un xogador máis, pero creo que Porto Novo a competir e logo veñen un rival directo como Alerta Navia, que é un partido que eu vexo que son capaces de que poden sacar. A baja de Johnny es importante. Sí, a baixa de Johnny é importante, pero bueno, tense que adaptar. Bueno, Johnny estuvo ano pasado tamén, non é mesmo, primeira que preferente. Johnny dá moito porque é moi veterano, aparte dos goles que mete, todo o que che dá no xogo, pero bueno, aí ten que dar un paso adiante, pois creo que Alberto Blanco, Emma, Javi Gallego, que está facendo unha boa temporada en que falta un poquinho máis de presencia de gol, e bueno, logo atopaste con Manu, que tamén che marca así a balón parado, a ver se recupera Miguel Mociño e tamén che pode dar a balón parado, bueno. Bueno, ya estaba, ¿no?, a las puertas de recuperación, Miguel. Sí, Miguel, ao mellor, creo que despois do entroido que igual xa pode estar xogando. Atlético Arnoia perdía 1-4 con Porriño y hay noticia esta semana porque tiene nuevo portero, que sí que es Da Costa, del juvenil de Centés, se oficializaba en el día de ayer y viene a sustituir a Artai Losada, que se despedía también del equipo en sus redes sociales y que si no está ya, pues lo va a estar incorporado a Sporting Carballiño. Iván.
Sí, sobre a preferente, a verdade é que Antela é espectacular, un temporadón, é un recén ascendido, pouco máis hai que pedirlle. Esperaba que Arnoia quizás si estuvese un pelín máis arriba, a mellor loitando incluso por primeiro ou segundo posto. Bueno, está aí ás portas da promoción, eu creo que ao final se vai acabar metendo. E despois por abaixo, a verdade é que Celanova, con esa baixa de Johnny, pois vai a ter complicado. Outro día era un partido moi importante na casa contra Umia, e ese empate creo que fixo moito daño. Neutralizaron os dos equipos, porque estaba penúltimo e último e non valió para ninguno dos dos. Claro, e bueno, a ver, agora está a 4 puntos, non é unha distancia insalvable, pero claro, xa estamos na segunda volta e xa empezan as presas. Claro, ten que facer, pois está con 15, 36 puntos, máis ou menos 21 puntos, é dicir, pode fallar en 5 partidos. No me quiero olvidar que tamén era baja en Centés, Enio, que también se despedía en sus redes sociales, tiene pubalgia ahora mismo y en el momento en que pueda superar esa lesión, pues apunta a estar en Primera Futgal. Manolo, Antela ganaba 3-0, marcaba Cuchilla Thiago, también marcaba un neno de Antela, Charlie, marcaba Negrete con solvencia con Alerta Navia. Y lo que estábamos comentando con ellos, Arnoia perdía, Sporting Celanova empataba e Central ganaba. Sí, bueno, pero eu penso que os equipos ourensáns nesta preferente, eu penso que van nunha boa dinámica. Xa sabemos que o Celanova está aí nunha zona un pouquiño peligrosa, pero Ángel sabe desto e eu penso que ante a baixa de Johnny e seguramente o mellor pois non poder fichar a alguén, en fin, que lle poida aportar evidentemente moito. Eu penso que o tema de entrenador, está Brais ahora, tamén. Pero eu penso que o tema de adestramentos, igual Ángel, igual na súa cabeza está pensando en tratar de modificar cousas, é dicir, igual o mellor o tema da estrategia, darlle un porcentaxe un pouquiño maior, dado que, bueno, esta baixa de Johnny vai afectar bastante no xogo. Hai que decir tamén que la semana pasada tamén foi baja Braixiño. Sí, Braixiño sí, tamén deixaba o equipo, tamén, sí, que, bueno, Braixiño era un comodín que Braixiño xogaba, podía xogar lateral, medio centro, e sempre Braixiño que daba todo e que cumplía como que máis. Sí, é un bo. E un pouco do que falas da Arnoia, creo que sentou mal o parón. Ese parón que hubo de Navidad, perde a Copa con un partido de Copa con Celanova, e creo que a partir de aí que non sei se mentalmente, non sei que lle pasou, pero hasta ese momento estaban... Es que la preferente es muy complicada. Sí, sí. Al final, en cualquier campo puedes perder, en cualquier momento vemos resultados. El mismo Atios que va de líder tuvo una goleada que le endosaron en casa, ¿sabes? O sea, al final... E aquí para fichar é máis complicado que na provincia de Pontevedra, eso tamén non hai que ter en conta. Pero bueno, están ben colocados, quitándose, digo, Celanova, que está aí, porque bueno, vemos que é unha zona peligrosa, pero todo é salvable, hai margen, e é o meu desexo, por suposto, pero eu penso que están ben colocados e penso que van a salvarse todos. Domingo a las 12, si el tiempo lo permite, Umia Centés. Pibio. Bueno, es un partido que, lo que dije, si el Centez es otro partido que logra encadenar la victoria, creo que el tema de la salvación pues ya quedaría como un pensamiento lejano y bueno, intentar subir puestos en la clasificación. Si en cambio no son capaces de ganar, o bien que gane el Umia, que la verdad que yo tuve la suerte de poderlos ver el otro día y bueno, aún tiene jugadores, tiene equipo para mí, para... El número de Zares es un jugador, para poder luchar la salvación. Entonces, si la Umia es capaz de ganar, pues se va a poner todo todo caliente. ¿Qué ponemos? ¿Un 2 entonces o qué? Sí, vamos a poner un 2, sí. Si no... Sí, no, hai que poner un 2. Campo complicado polas dimensións tamén, un campo que... No Meleiro... hai moito balón parado, moitos... As dimensións do campo xogan en favor do Umia. Os campos pequenos, a estrategia é fundamental.
Bueno, Portonovo, Sporting Celanova. Que Portonovo leva unha racha, non sei se son de 7 ou 8 partidos seguidos ganando e ao final, pois o que Pues parecía... algún día tiene que acabar. Ao principio que parecía que iba a ser favorito ao ascenso, estaba penúltimo e agora colleu esta racha. Se se repetira o resultado da primeira ese 3-0, un partido que, por meu parecer, o Portonovo xogou ben, ese 3-0 foi así un pouco dudoso, pero bueno, superon sufrir, ese día o Sporting supo sufrir, cando apretaba o Portonovo e pudo sacar os 3 puntos. Gañar vai ser complicado, pero se son capaces de sumar e de competir e sacar boas sensacións, pode ser importante para o partido siguiente contra a Alerta Navia. Así que un empate... Ese partido se disputará el domingo en Baltar. Y el único equipo urensano que juega en casa va a ser en la Queixeira el Atlético Arnoia y lo va a hacer contra Vilalonga, Iván. Pois esperemos que a Arnoia poida reaccionar xa desde ese parón. Outro día a verdade é que foi un resultado moi duro, moi contundente, para min bastante sorprendente, pero bueno, o que dixen antes, creo que a Arnoia ten equipo para loitar incluso por ascenso. Y Atio Santela visita la cancha del líder. El líder, sí. Y a ver, pero bueno, a ver, es una prueba de fuego. Sí, si has conseguido ahí puntuar, si puedes dar un golpe en la mesa ahí. Claro, é dicir, é o partido. Sí, van probar o nivel que ten realmente. Aí van a probar el nivel. Exactamente, o nivel que lle vai quedar. Mirar para arriba. Exactamente, incluso empatando, que eu penso que o resultado non é que o desexe, eu creo que poden empatar e sería un moi bo resultado para que o Antela poida seguir con esa dinámica. Tabla de goleadores: Edu Otero Centés 9, Johnny 7 Sporting Celanova, Raúl Gallego 7 Atlético Arnoia. Son los 3 ourensanos, de equipos ourensanos que más goles han marcado en esta división. Vamos a primera Futgal, ponemos ahí la clasificación, Guille. Ahí nos la muestra Guille. Y Berín suma y sigue, ganaba en la Carabina 0-2 y ahí estaba Dasi retransmitiendo el partido para Telemiño con... No, este non estuve. Ah, non estuve neste? No, estuve vendo Sporting Celanova. Eu estarei, si o tempo permite, no desta jornada que será Maceda Nogueira. Como te ponían allí, pensé que habías... No, igual o retransmitín desde a casa, no, pero non era eu, Ah, vale. Eu estaba vendo... Era inteligencia artificial. Eu estaba vendo Pensé que estabas porque te pusieron en la... Sí. En la publicidad. Pues entón igual sería un copia-pega, non sei, pero... A mí me extrañaba, porque cuando te pregunté por el Sporting Celanova lo tenían muy controlado. Claro, porque estuve vendo un partido, Claro, vale. Bueno, que el caso es que Berín ganaba a Loñoa, que sigue 8 puntos por encima, y de Córgomo y de Nogueira ahora mismo. Eu creo que Berín que o ten feito, non? A ver se... Si non ascende... Ahora viene el carnaval, ahora cumple. Sí, bueno, ven o carnaval, pero por outros tamén ven o carnaval. Cos dos outros equipos tamén salen o carnaval, non só os de Berín e os de Xinfra. É máis, os dos outros van a Berín e a Xinfra e ten que facer o viaxe de volta. Non sei se está hecho, pero el caso es que tiene que fallar mucho y los otros ganar todo, que en esta división es imposible. E aí foron tamén os directos entre o segundo e o terceiro, decir, home, moi malo terían que facer unha volta, pois, moi mala, para non ascender directos. Y que además pueden llegar nuevos refuerzos, entonces pues por eso. Sí, creo que ten feito e que bueno, que non se confíen, non? Que non se deixen levar, pero que nos enfrontamentos directos, se es capaz de empatar, gañar, pois máis ou menos mantendo esa distancia. Pibio, ¿cómo lo ves? No, el Berín ahora sí que yo no estaría todos conmigo el Berín al principio de temporada, pero ahora sí que la verdad que está demostrando una regularidad muy buena y yo creo que, salvo lo que dije, salvo Carlos Naval, que se le puede complicar, pero la verdad es que es una distancia muy grande, ya 8 puntos con el segundo. Bueno, non hai parón de carnaval en primeira. No, ni en segunda tampoco. Como Dasi no lo vio, yo tampoco lo vi, pues vemos los goles ahora que nos ofrece Guille del partido. Hay que decir que Junior no va a jugar esta semana ante Maside por acumulación de tarjetas, marcaba el primer tanto del partido. Iván, ¿cómo está Junior? 14 goles lleva, Sí, increíble, unha temporada que está facendo espectacular. De o que falades de Berín é que Berín na primeira volta só perdeu 10 puntos e agora leva 8 de ventaxa.
a ver si esta semana saca os Golazo puntos. de Huguito aí, Para a semana ten un partido contra Nogueira e si aí tamén sigue con esa diferencia de 8, pois creo que xa vai a ser inalcanzable. Eu tamén, como Pibio a principio de temporada, non os daba como os máximos favoritos, pero bueno, a verdade é que están demostrando, empezaron mal, porque o partido de Copa en Villar de Barrio, as primeiras jornadas mal, pero últimamente que... Bueno, pero al final es que también la apuesta había sido buena. Y hay un dato que no se dice mucho y conviene recordar, que son 14-15 jugadores de Berín. Que al final también es motivo de orgullo para ellos, cuando decimos mucho que Berín siempre pues hacía grandes fichajes o traía gente de fuera. 14-15 jugadores, hay un gran trabajo que están haciendo tanto el presidente como Jorge, como todos ahí en Berín. Son xogadores que o ano pasado estaban no Monterrey, que estaba Berín o mellor en preferente e que ahora volven a Berín. Monterrey ahora tense que reforzar outro mercado. Eu creo que... Pero é un dato moi importante. Sí, no, sí, claro. El trabajo está Sito, Jorge y toda la gente que está trabajando por Berín. É un dato moi importante ter esa cantidad de xugadores da Liga. Porque a min recórdame, por exemplo, a miña etapa en Cortegada, donde había 13 xugadores de Cortegada, 13. Y alcanzaron a preferente. E ascendimos, é dicir, que cuidado, titulares, o sea que cando se dá unha circunstancia desas, pero bueno... Cuando hay una buena base del sitio donde estás, muchas veces eso también es éxito. Luego, si sabes acertar en los fichajes, lo tienes bien montado. Pero bueno, o que decía Pibio e o que dice Iván, eu tamén estou con eles, non? Ao principio, claro, fixeronnos dudar, porque, claro, aqueles resultados non eran normales, non? Que ocorre? Que, bueno, pois todavía está aí todo o que queda de Liga e, bueno, se siguen ca mesma confianza e o mesmo plan de traballo, home, eu penso que o deberían sacar, pero, bueno, o Córgomo tamén está por aí. Pibio, Sporting Carballiño 2, Polígono 1, lleva 2 jornadas Jorge Regal, pero parece que Polígono ni antes ni ahora, pues por ahora le está costando sacar resultados. Sí, le está costando y a ver, Sporting Carballiño... Y Sporting Carballiño lleva un temporadón. Lleva un temporadón, ahora un fichó a Artay, es decir, Sporting Carballiño es un candidato firme al playoff y el Polígono, bueno, Regal, a ver, tampoco tiene la varita mágica en... No, evidentemente, claro, no tiene culpa ninguna, pero quiero decir en 2 semanas de intentar cambiar las cosas, pero bueno, el Polígono, a ver, yo confío en Regal, es un entrenador hiper preparado, hiper veterano y a ver, pero sí que la verdad que el Polígono de los puestos de arriba está a muchos puntos. Iván, le están dando confianza, regala a Víctor Cacharrón y bueno, ya marcaba el primer golito. Sí, marcou, estivo prácticamente toda a primeira volta lesionado. Eu creo que o problema que vai a ter Polígono, igual que Muiños, igual que Monterrey, é que se van a quedar aí en unha terra de nadie, e despois é difícil motivar a xente para ir a adestrar, para intentar cambiar esa tendencia. Claro, que ahora arriba xa non van a chegar, por abaixo tampouco non van ter problemas. Esas plantillas que sobre todo estaban diseñadas para loitar por o ascenso, costará motivalas. E a pregunta é, este vai ser o ano de Sporting Carballiño? Porque sempre está dando pasitos para adelante cada año. Pero sempre está a primeira volta, que un ano que acaba campeón de inverno, que acaba a primeira volta de líder e tal, e logo, entón creo que este ano a ver se son capaces de conseguir esa continuidade e son capaces de... Eu creo que van a loitar hasta o final, Si queda a clasificación tal como está, estaría aí. Sí, están ahora mismo terceiros, empatados aí. Cuartos, ¿no? Empatados a punto. Ahora mismo están quintos. Pero están empatados a punto. No, están cuartos. Están cuartos empatados. Claro, a un punto, ¿no? Me refiero que sempre é un equipo que nas segundas voltas que sempre o que lle pasa, que se deixan ir, a pesar de que estén neses puntos. Eu creo que este ano igual sí que lles pode dar un pouco máis, visto tamén que hai equipos que por atrás que non apretan como ano pasado. Aunque le duele ahí a Iván, 3-1, no, ahora cambiando de tercio, que ya está ahora pensando en Maside, pues nada, 3 victorias consecutivas. De Maside.
e saliendo dos puestos de descenso. Bueno, creo que sentoulle ben non volver ao seu campo. Mindo Tin, por ahora, Sí. pues eso. Mindo que, bueno, ao final coñece a casa e coñece a todos os xogadores que Las hai por ali. incorporaciones que tuvieron, E creo que tamén volver a... Oliver y quién era el otro chico que había venido. Sí, ahora non me sale o nombre. E volver tamén ao mellor Outeiro tamén é un campo que eles tamén era Sergio, con esa baza de... Sí. Contaban con esa baza non de que cando volveron ao seu campo que seguramente que iban a sacar máis puntos e... Ahora tienen muchos partidos en casa, Claro. una vuelta, porque habían jugado casi todos fuera en la primera. Eu creo que o tema está que Antela xa está tamén empezando a descolgar, Melias que non acaba de arrancar, tuvo ese subidón de cando chegou Zorrilla tal, pero creo que ahora tamén leva os últimos partidos bastante goleadas Durou e... pouco. Y la Purísima, que tampoco arranca, perdía en Monterrey 1-0, un Monterrey que ya oficializaba la marcha de Thiago Pona, aunque ya había sido en Navidades, y anda buscando entrenador. No sé si ahora mismo pues ya tiene nuevo entrenador, pero por ahora estaba Carlos Atanis Sí, de sustituto. ¿Cómo lo ves, don Manolo Dorado? Como vexo o Monterrey? Primeira en xeral. Deixo que te explayes. Home, a ver, o que comentan os compañeiros, non? Eses 4 ou 5 postos que marcan aí a clasificación, hasta Loña. eu penso que non se van a mover, porque o que decía Daxi é verdad, de aí para baixo, a partir de quizás 2 xornadas, eu penso que vai haber equipos que bueno, van baixar o ritmo de entrenamento, xa cousa xa, porque bueno, van estar aí, o que dicían, en terra de nadie, e incluso me atrevería a decir que en algúns equipos que se fixeron con outras expectativas, incluso algúns xogadores, pois igual se van. De algún equipo de preferente que mellor pode necesitar algún fichaxe e poden tocar aí en María Revolta. E van a tocar, seguramente. E van a decir que sí, porque claro, van a decir, coño, eu vim para estar de primeiro, segundo, terceiro, a ver que pasa, pero resulta que non estou aí, estou no puesto 9º, 10º, e aquí non pinto nada. Y tema aparte por los 2 primeros partidos de Allariz, que la verdad que a mí me ha sorprendido, no porque pueda perderlos, porque evidentemente Nogueira y Córdoba son segundo y tercero, pero la forma en que se ha perdido, Pibio, en este regreso de Óscar Sabucedo a los banquillos. Sí, a ver, no, también sí, la verdad que sí, que los 2 primeros partidos que tuvo Óscar en plan son de una dificultad muy grande y bueno, conociéndolo como lo conozco, y la verdad que lo admiro mucho como entrenador, yo creo que costará. Igual Allariz estaban acostumbrados a una manera de entrenar y con él es muy directo. Él es exigente y él lo prepara muy exigente, y yo creo que sinceramente que va a lograr dar con la tecla. Lo que pasa es que todo necesita su proceso y su tiempo, claro. Nos vamos a publicidad, continuamos en la vuelta, que nos queda mucho por analizar. Regresamos de publicidad, estábamos hablando de la primera, Daxi. Nada, que Allariz que non se despiste porque está a 4 puntos e ven agora a época de xaneiro que entrenar é moi complicado, chove, fai frío, hai baixas e os da baixo veñen apretando e hubo ese cambio de banquillo e non sei como podo sentar no vestiario, pero creo que necesitan unha victoria pronto para sacarse eses nervios e non ver os de abaixo tan cerca, porque cando empeza unha a temblar a ver o descenso tan cerca. Pues venga, vamos a por la quiniela. No sabemos si al final se van a disputar los partidos. Lo que ya conocemos es que el viernes no va a haber el Antela B Allariz, con la circular que acaba de sacar hace unas horas bueno, la Xunta de Galicia. Por tanto, nos saltamos ese partido y ya vamos al derbi Valcárcel, la Purísima Belle, nos Carrís, sábado a las 4 de la tarde.
Un Valcárcel, bueno, un Valcárcel o los dos para sumar, eso está claro. Sí, eso sí. O os dous. Es decir, uno gana, pero bueno, pueden sumar los dos. Exacto. Sí, a verdade é que pois é un partido porque os dous equipos a Purísima está complicado, hai moito que non gaña, hai moito que non marca goles, teno complicado. E velle a vitoria do outro día, pois tan contundente fronte a Francelos, vai dar moral, está aí loitando aínda agarra os postos de arriba. Eu, bueno, vou apostar por a victoria visitante. Córgomo, Sporting Carballiño, señor, domingo 12:30 da mañana, compitiendo con la misa. Xa sabes cual é o resultado que eu opino. Non sei o que opines, a ver. Córgomo. Sí? Sí. Bueno. Ibache dicir algo do que do Belle. Tiene que ver porque dime, que ibas a decir del Belle, a ver. Ibache dicir do Belle Purísima que hai un refrán que dice entre cosas de hermanos no metas las manos. Entonces un empate viría ben. Bueno, tú tiras mucho a la Purísima. Victoria da Purísima. Tú eres moi fan de la Purísima. Incluso che podo dicir que o outro día levanteime para ir ver os Benjamíns de David. Bueno, porque me encantan. Un saludo a Fabio, que é un amigo meu. E el Córgomo non será por Rubén García? Bueno, a ver, a Rubén García, evidentemente, sei da súa trayectoria e, bueno, para min, evidentemente, foi un xogador moi importante nesa zona, na zona cando veu definitivamente po Barco, non? E para min era o gran director desa orquesta. E, por suposto, que en Córgomo pues, tendrá que aportar porque Peso é o veterano. Aos veteranos hai que exigirlles eso tamén. Francelos a Perosa. Francelos a Perosa. No, Perosa. Aunque en Francelos está aí abajo, pero digo Perosa. Bueno, hai dicir que dixen outro día que Damián xoga un pinche de Code, non te acordas que dixen algo así? Bueno, a ver, o Code ao final é moi bo DJ e tal e cual, pero bueno, creo que ao final é moito mellor xogador Damián que DJ como... Te va a tocar... Que Code ser como DJ, así que vou apostar por unha victoria e o Mistero Francelos que dé a oportunidade... Ganas tenías de este partido, Tú tenés que haber dado yo de primera. El que... De este partido, Claro, que dixen Chander, dime que quero dicir algo de Damián e non me fixaste caso. Bendecido Damián, a ver. Dime algo de Damián, venga. Pues casi fastidio a carreira futbolística por dicir eso. Entonces ahora nada, pues que confíen aí a tope en Damián e que está facendo unha gran... Hombre, ganas tiene, que me acaba de escribir un mensaje hace nada preguntándome si iba a jornada. No, está con ganas e eu creo que está sendo das temporadas de Damián, das que eu lle recordo, creo que está sendo a mellor, a nivel de goles e de xogo. E, bueno... Quitando cando era juvenil, sí. Sí, no, digo, na etapa senior... Le iba a dar ahora el Melier Monterrey, pero claro, el Melier Monterrey no es objetivo tampoco. Aquí como... Porque, no, que tengo unos por los lados, entonces... No, que, home, aí, pues pregúntolle a Pibi, a ver... No, Melier Monterrey, no, sea objetivo. Que sea objetivo, pues eu creo que Melias que nesta vai ganar, vai ser un 1. Con objetividade. A ver, é que... Zorrilla forever. A ver, creo que a situación ahora mismo de Monterrey tampouco é como para chegar a gañar o campo. Pero ya ha ganado, ya ha ganado con bueno, pero está aí con un entrenador interino, os xogadores ten dúbidas. Bueno, parece tamén a de Melias tampouco lo é. Bueno, pero Melias leva xa con Zorrilla máis meses e creo que esta é unha das últimas oportunidades que ten así de engancharse e de meter presión. La difícil va a ser para Iván Masí de Berín, a ver qué me dice. Eu aposto... No juega Junior. Sí, bueno, pero eu aposto por a victoria de Berín que me interesa máis. Polígono Brollón, Manolo. Home, a ver, Polígono ten que... Ainda que me está sorprendendo o Brollón, a verdade que me está sorprendendo. Pensaba xente que iba a ser menos competitivo e mira, está aí que iba, pero mira, está aí arriba. Sí, no, está sacando bons resultados. Pero bueno, Polígono non pode fallar. Muiños Loñoa, Pibio. Muiños de Loñoa. Pues Loñoa, un 2. Y me queda el derbi. Maceda, Nogueira. Que sí que vou ir en principio, se non chove. Que vou estar con Fabián. E os Maceda Nogueira, creo que tamén o ano pasado que o vin e tamén que foi un empate a uno, sí, creo que... E creo que vai ser o mismo marcador, un empate.
La papeleta. Ostras. No, eu creo que... Vas a dicirme empate. No. Eu creo que o Nogueira vanlle sobrar os puntos para meterse en promoción. Creo que para ter... Vas a romper tu norma de siempre quiero... No, porque aí non xo dixen o Benres, dixe, sempre que non xogue contra o Maceda, e non lle fagan máis falta os puntos ao Maceda. Eu creo que o Nogueira lle van a sobrar os puntos para entrar en promoción de ascenso, para ter unha segunda volta tranquila o Maceda necesita ganar. Guille, ponme la foto de escuela de fútbol femenino Rosalía que tenemos por ahí. Esa victoria en el derbi de las líderes, Iván, 3-1 a Arenteiro. Sí, a temporada que espectacular, increíble a temporada de Rosalía, un derbi que a mí me dixeron que fora moi disputado, moi competido, que se decidiu nos últimos 15-20 minutos. Nada, Rosalía campeón de inverno, se leva 4 ou 5 puntos sobre as segundas. 4 sobre as segundas, sí. Sí, pero bueno, as segundas e as terceiras tamén hai que contar que son filiais, que non poden subir. Que, bueno, en principio si non suben os de arriba tampouco podrían subir. Sí, está entonces, ahora mismo 6 por encima del alce. Creo que bueno, que xa a temporada xa vai ser un éxito como sexa e agora mirar para arriba. ¿Cómo ha podido, a ver, que llevaba unos años intentándolo en segunda? El año pasado ascienden. Sí, de rebote ascenden. Sí. No iban a ascender. Sí, por una desaparición. Y la plantilla no ha cambiado tanto. Con respecto, incluso Zaira no está participando intervenir. Entonces, eu polo que me din, a ver, ha habido una evolución moi buena. Xa ao final da temporada pasada que chegara Carla de porteira, sí, e despois a pasar a xogar en posicións máis adiantadas, aí gañaron moito. Creo que subiron algunhas rapazas novas que lle están aportando moito. Y bueno, Arenteiro sigue noveno. Sí, media tabla. Sí. Media tabla. A temporada tamén está sendo ben, porque é outro recén ascendido, levalle 9 puntos ao descenso, non vai a ter problemas. Claro, está eclipsado porque Rosalía no está bordando. Claro. Más que bordando. Y en tercera no vamos a tener jornada esta semana, pero Centez pues arrasaba en la anterior 15-0 a Gondomar. Sí, viña de un pequeno tropezo aí que empatara a 2 contra Louro Tamega, ou, bueno, sí, Támega, sí. Bueno, o que falamos sempre nesa categoría hai moitas goleadas, porque ao final quizás o playoff de ascenso ou o ascenso directo se xogue por averaxe, entonces pois hai que meter moitos goles. Eles, a Centes leva, non sei se 90 goles ou cousa así, a verdade é que están moi ben situadas para ascender. Antes Rosalía? 2. Xa lo sé. No, é un partido complicado. Antes está aí en media tabla, é unha visita complicada. Rosalía fora está lle costando un pouco máis, pero bueno, eu creo que vai favorita. Si el tiempo lo permite, domingo 5:30. E a las 5 Arenteiro contra Sporting de Campo. Sí, van xusto por encima de Arenteiro con un punto, aí nesa zona media, Arenteiro na casa, pois esperemos que saquen o partido. Hoy al final pudimos tener a Surso en el programa, pero vamos a hablar un poquito de Sinzo y tenemos ahí las fotos del Máster da Lagoa de Futbolín que se celebraba este pasado fin de semana, un éxito esta segunda edición. Ahí tenemos a Pablo, a Diego, etcétera, a Cristina y a nuestros amigos que estuvieron aquí hace 15 días pues enseñándonos lo que iba a ser este torneo con muchísima participación y éxito de público. Dasi, non te animas aí al futbolín? Que a mí o futbolín é que me taladra a cabeza, te odio o futbolín, en serio. Non é por nada personal, pero que para mí é que fai moito ruido, pam, pim, pam, non me gusta... Aquellas épocas de las recreativas, que había futbolines por todas partes. Pero eu era de copar a clases, pero non iba a xogar o futbolín. E lo dices así tan claramente. Iba a xogar os dardos ou algo, o billar, pero o futbolín, a verdade... Y bien, tú non juegas al futbolín? Nada, pouco. Non mentira, futbolín. Era bastante malo. Vosotros ya sois de otra generación. Bueno, tamén. Sí. Algo, pero bueno... Tamén non xoga... Escaso nivel. Eu tamén era bastante malo o futbolín, entón tamén para xogar algo que son malísimo... Hacía remolino. Bueno, non sei xogar. Manolo, darlle pa diante. ¿cuántas salas recreativas había antes? Eu cheguei a ser campeón de futbolín no colegio. Tens que ir aí a Sí, podía haber exhibirte. Sí, podía haber ido, sí. Hombre,
Vamos a segunda, que el que se está exhibiendo en segunda Fútbol es Rayo 21 y una prueba de fuego como era en Piñeira y la volvían a sacar después de que la primera parte se iban con 1-0 en contra. Marcaba Cráclitos de penalti y marcaba también Gustavo. Iván. Sí, bueno, antes de nada en segunda unha aperta forte para Johnny, Ah, es verdad, cruzado menisco. Un abrazo grande a Johnny, que ya nada. lo decíamos hace 15 días cuando fue la lesión y ya se ha confirmado los peores presagios y va a estar fuera de los terrenos de juego lo que resta de temporada. E sobre Piñeira, bueno, eu era un dos campos onde pensaba que iba a sufrir Rayo 21, sufriu, pero bueno, sigue sacando os 3 puntos e cada vez vense menos campos donde poida perder ese invito. A mí ainda queda Vilariño, Seixalvo, pero bueno, vai pasando partidos e sigue gañando. Sí, pero son 18 jornadas consecutivas ganando. Sí, no, eso xa non lle Las quita 18 nada. que llevamos. Pero eu falo sobre o reto ese de gañar todos os partidos. É complicado, Que é moi complicado e, bueno, de momento... Porque es el reto que le queda, porque lo demás ya lo Sí, lo vemos ascendidos xa están, campeóns casi tamén. Van a ser campeóns. Y eso que Vilariño está haciendo un temporada. que Vilariño está tamén, cuidado que co ascenso directo tamén casi o ten feito, Guille, ponemos la clasificación ahí, para que la vean aquí nuestros colaboradores. É que Vilariño, mira, pei, 42. Manolo, Sí. por eso lo que dice Dasi, ese es el dato, que Vilariño ya le saca bastantes puntos, tanto a Piñeira Seca como a Seixalvo como a Moreiras, que parece que va a ser ahí la emoción, donde vamos a ver quién se mete en el playoff. Exacto. Sí, ¿Qué incluso opinas, hasta Rock. Manolo? Opino o mismo que acabas de decir. É dicir, a clasificación tal como está, os ascensos directos, que son o primeiro e o segundo, eu penso que van a estar aí estes dous. Sobre o Rayo 21, decir que o outro día o plan de partido non era como normalmente o suelen faer, se despistaron un pouquiño e o Piñeira pudo haber ganado ese partido. Que pasa? Que Piñeira, claro, a partir do minuto 15 do segundo tempo, as forzas empezaron a flaquear, xa non había a intensidade e a agresividade que mostraron durante todo ese tempo, pero pudo tranquilamente irse con 2-0 o Piñeira. E logo, bueno, o plan de partido cambiou no míster, evidentemente metendo a Gustavo e a Rubio, porque se non nos mete, eu creo que igual non ganaban. Al final es lo que estás diciendo tú. O sea, No, meta quen meta... Está metiendo a Gustavo y a Rubio, o sea, Claro, dos jugadores de titulares. que son titulares en los demás equipos de la segunda Fútbol. O sea, ¿verdad, Pibi? O sea, y faltaballe Denis, que bueno, era uno de los mejores juveniles en su día cuando estaba en Orense Club de Fútbol. Sí. Con Tumbeiro, era la delantera de Orense Club de Fútbol de Liga Gallega. O sea, pero bueno, hombre, na segunda parte, evidentemente, xa foron un pouquiño, a partir do minuto 15, xa mostraron esa superioridade, xa Guille tuvo dous maus a maus co porteiro. Tenemos por ahí los goles del Moreiras, Arenteiro, Moreira remontando y Papá Noel, que llegaba en enero en vez de en diciembre, a Costoira. Ahí el gol de Pablo después del 0-1 de Arenteiro y llegaba el 2-1 con un golazo desde fuera del área de Noel. Pibio. Sí, me estoy mirando el campo de teatro, ya me estoy haciendo a la idea. Pero sí, el Moreiras de mi amigo Luis Parada siempre está ahí, en plan Luis siempre tiene los equipos en los puestos de arriba y yo creo que va a estar, que va a competir por estar en el playoff. Ahí vemos el gol de Luchi en el empate de Seixalvo con Toen y un colaborador nuestro, amigo nuestro, que se ponía en la portería de Seixalvo, como era el Kaiser Bolaño. Ahora tendremos que llamarle el Águila Bolaño o Araña Negra. O la Araña Negra. Araña Negra Bolaño. Ya sí. No, ese gol de Luchi, a Luchi creo que marca goles con todo, con calquera parte do corpo marca un gol. Sí. Menos Camao porque non vale, ou sí. Si non te ven. Bueno, Pero como, qué tío, vamos a la jornada, venga, que ya estamos apurados de tiempo. Rayo Alaricano, Atlético Vilariño. Pibio. Vilariño. Partido complicado, pero bueno, Vilariño pues está sacando casi todo. Rayo 21 Cenlle. Rocas contra Viana.
Rocas vai desde atrás e está nese grupo de aspirantes. Caldelao-Paderne. Bueno, Duelo de naranja contra naranja. sí, é do Naranxa. Eu creo que van a empatar. Arenteiro B, Seisalvo. Clave para Seisalvo este partido. Sí. Sí, Quiere aspirar a la promoción. sí, pero bueno, aí me voy a decantar por el Arenteiro B. O al ascenso, que ahora el ascenso, que Vilariño le está sacando 8 puntos, pero bueno. Me voy a Veremos lo que decantar por el Arenteiro B. Decíamos duelo naranja, ahora decimos duelo amarillo. Rúa Moreiras. 2 para Moreiras. Taboadela, Pabellón. ¿Te sorprendió el 0-3 del Rocas? Sorprendeume xa a contundencia, é dicir, esperaba un resultado moito máis axustado. A ver, Rocas debeu salir fortísimo e Pabellón un pouco dormido porque na primeira media hora cascou os 3. De que decíamos que Cristian no marcaba goles, pues ala, venga, marcó en Cenlle para Dous e agora outros dous. y volvió a marcar dos goles en Pabellón. Entonces, bueno, eu esperaba un partido moi de poucos goles, moi igualado, e 0-3 si me sorprendeu, pero dous. Un 2, Toén, Piñeira Seca. Partidazo también. Un partidazo. Piñeira Seca también un feudo complicado para sacar los puntos. Sí, bueno, pero Toén na Mavelosa tira moito. E el ven de perder, aínda que sea contra o Rayo 21, ven de perder. Eu penso que Toén vai sacar ese partido. Y Coles Cortegada. Coles Cortegada. Bueno, el Cortegada creo que en los últimos tiempos estaba sacando buenos resultados. Sí, voy a apostar por Coles, una X. Craclito, Rayo 21, 14 goles, Sugote, Club Deportivo Rúa 12, Chago Varela, Paderne 12 y Guille Blanco, Rayo 21, 11. En Fuzgal, Craclitos tiene 13 y Guille tiene 12, pero ahí hubo un gol de Guille que se lo dieron a Carlos y bueno, eso se mira al final, si hubiera empate eso se corrige, por eso lo digo así. Vamos a la tercera Fuzgal Grupo 1, que está muy emocionante, con Vilamarín y Barco B, ahí nos pone la clasificación Guille, ahí está Dasi. Sí, bueno, eu creo que bastante neses dous o ascenso directo entre Barco B e Vilamarín, se non se deixan partidos no medio, pois o partido entre eles. E despois, bueno, entre Arrabaldo, que vexo aí, é que non sei se Salamondo lle dará para chegar, pero bueno, se está competindo ben, pero o ascenso directo vai estar entre Barco B e Vilamarín. Iván, antes de que hables, Caldelao B. No, se presentó y retirado la competición. Claro, bueno, é que, a ver, non quero falar moito porque teño amigos ali, pero era un proxecto curioso, non? Xa, claro, costaba ter xente para o Caldelao A que para facer un B, pero bueno, aí hai moitas cousas por detrás e, bueno, é unha pena porque ademais tamén para a propia marca do clube pois non é algo positivo, pero bueno, era unha crónica anunciada. E que opinas da competición? Pois eso, Barco B, Villamarín, creo que sí, eu coincido en que se van disputar o título e o ascenso directo e eu creo que os 3 postos finales van a ser os mesmos que están agora. Manolo? Sí, bueno, o meu favorito sempre foi o Barco B, sigue o sendo, pero opino igual que os meus compañeiros, é dicir, esas dúas plazas que están agora van a loitar por o primer puesto, claro. Vivio? Sí, los 2 primeros puestos yo creo que se va a mantener así. Después, bueno, se van a disputar el Sporting Vilamarín y Barco B, y después el tercer puesto que está ahí Arrabaldo, yo no descarto que pueda llegar el Rivadavia Atlético al tercer puesto. Y máximo goleador Moncho de Amoeiro, que lleva 21 goles, que lleva 10 goles en los últimos 2 partidos, le metía 8 goles a Atlético Coles y la última jornada 2 más. Y la verdad que se ha distanciado, 21 goles, el segundo creo que lleva 13, que es Ariel, que no compite ahora mismo, porque ya no está en la competición. Exacto. Y sería Iker Álvarez de Arrabaldo con 12 goles, o sea que le saca 9 tantos. Vamos a la quiniela, Dasi, por aquí la tengo, Caldelao, Iriso. Non.
Ah, no, claro, esto nada. Pues ya, Eso retiró. perdona, que me equivoqué yo. Perdona que este partido no se juega. No se xoga. Buah, imagínate que fuera Iriso descansa esta O jornada. sea, un que non xoga... Vale, sí, nada, pues un igual. Es que aún estaba puesto aquí, pero no se juega. Barco B, Barra de Miño. Un. Ves como sabía que eran un? Salamón de Palmés. Un. Atlético Coles Sporting Vilamarín. 2. Arrabaldo Tribes. Arrabaldo. Amoeiro Ourense B, este es el partido de la jornada, Ourense Club de Fútbol B. Amoeiro tamén se pode meter aí se non se capaz. Equipo de Jack que está aí. Va, Amoeiro. Sí, sí. Y C, Atlético 3, otro partido bueno. Sí, o que perda xa casi prácticamente descartado. Un. Vamos a la tercera, grupo 2, y lo que decíamos al principio del programa, partido estrella ese Vilar de Barrio Sporting Celanova B. Pibio, ahí estáis los dos, mano a mano. Sí, estamos ahí mano a mano, pero bueno, no hay que descuidar que Souto Penedo, Bande y Lobius están ahí con la cámara preparada. Pero bueno, ya te digo, yo lo que queremos allí, nosotros vamos a ver, la presión la tiene que tener el Vilar, que son que hacen el 40 aniversario y quieren ascender sí o sí. Nosotros nos creamos este año y lo que se marcaba antemano es hacer grupo, hacer un buen equipo como se ha hecho. Yo estoy contentísimo de estar donde estoy, de poder entrenar con ellos, que todas las semanas entrenamos una media de 19-20 jugadores, que es una locura en tercera regional. Y nosotros no tenemos sinceramente nada que perder y vamos a ir allí sin, lo que dije, sin contemplaciones y por la gente que nos transmite ilusión. Nosotros vamos a ir allí a intentar asaltar el liderato. Souto Penedo 3, Padrenda 0, tenemos los goles. Hai unha asistencia de Marcos Meixere aquí increíble, La asistencia fue la de Viola, No, asistencia... a la portería, pero de baloncesto. No, pero vamos a ver aí ahora pedazo de asistencia que vai dar Marcos ahora, que é espectacular. Meixeira, como siempre, no ha perdido el toque y Bueno, ahí está uno de los golitos que le marcaba a Padrenda. De Viola, ¿no? Fue el gol. Y este es el gol de la polémica, ¿no? Mira la asistencia de Meixeira, que ben remata contra o suelo, que o deixa totalmente... La mano de Dios de Viola ahí. Ahí está, ¿verdad, Iván? Sí, bueno. É que ten todo, mira, un mal remate de cabeza, unha falta previa de Marcos el empuxando o defensa, bueno. Bueno, está claro que este gol con el VAR No viera, el VAR con V no viera valido. Saldría, pero bueno, el árbitro no lo vio, mala suerte. Bueno, Vinicius ano pasado marcó un gol parecido. Bueno, xa está. Ya era raro que no hablara Contra o Almería marcó un gol así, hai que recordarlo. Me acuerdo uno de Messi al Español y era jugándose una liga. E non había VAR. La Liga de Tamudo. Pero bueno, aí creo que de Tamudo. aí creo que o árbitro, bueno, entre tanta xente non viu que me meteu a mao e, bueno, a ver, hubiera sido un 2-0, 3-0, hubiera ganado igual el Souto Penedo. Pues venga, vamos a por la quiniela. Vilar de Barrio Sporting Celanova B, te lo voy a dejar a ti, Dasi. Le voy a decir que van a ganar un 2. Quiero a alguien objetivo, Iván. Eu xa antes de Navidad decía que Celanova B non o vía perdendo máis partidos. Ainda que este pibe a min gustaríame que ganara Villar de Barrio por equipo de Pobo, porque tuvemos enfrontamentos contra el co Espadana. Dices esto aquí con tus dos compañeros. No, sí, para ser el contrario. No, objetivamente, a ver como a única duda que teña como se adaptan ao campo, objetivamente creo que vai gañar Celanova B, pero gustaríame que ganase Villar de Barrio. Tu amigo Toti, es pupilo tuyo, sigue aí de máximo goleador. Sí, bueno, é un xogador que sempre marcou goles. Cartella y Ariz B. Gustaríame dicirle algo a Pibio. Pues venga, dile rápido, que nos queda 1 minuto y 50, venga. Vale, Pibio, tes que ir a ganar. Tes que ir a ganar. A todos voy a ganar. No, tes que ir a ganar, porque estádelo ganando no campo. Non tes que ir aí, no, tes que ir a ganar ese partido, porque se ganas ese partido vas a ser campeón. Por lo tanto, ese é o objetivo que tes que conseguir. Convencido de que va a ganar. Dime. Pues después de la lección que le acaba de dar a Pibio, Cartella y Ariz B. Cartella. Souto Penedo, Molgas. Pibio. Penedo Molgas, Souto Penedo. Van de Padrenda. Van. Van de Padrenda, Lobio, Soutomuro. No,
partido... Non están mal os dos equipos. No, é un partido bonito. É que se xogan as aspiracións de seguir optando a promoción. A poder meterse. Un duelo Chisco-Ledesma aí. Se gana Xisco, gana todos. Xisco suele ganar. Vou apostar por un... Veña, la ves. Pues venga, Ponte de Barranti, toca a ti. Bueno, podría ser tranquilamente un 1. Eu desexo que sexa un 1. E a bola Muntián? O Muntián, un 2. Pues un 2, nos quedan 40 segundos. Pibio, entonces ¿cómo ves al Madrid ahora mismo? Bueno, antes... ¿Estás asustado ya o no estás asustado? No, no, que voy a estar asustado, por favor. Estamos os aficionados do Madrid. También estábamos asustados en Supercopa. Quiero mandar un saludo a Pues venga, saluda, venga, que hoy está Cal, puedes... a un grupo que tenemos de fútbol que se llama o Fideiro Mecánico, que estamos aí Presas, Manu Blanco, Pablo Novoa, Martín Torres, Martín Pérez, Cheri, Garbo. No digas mucho más que... Estamos ahí siempre los domingos, siempre hago la sección esta de la lupa de Pibio, que hay... La lupa de Pibio. La lupa de Pibio. Que claro, la haces allí y no me la haces aquí a mí. Hay que publicarla. Que siempre doy ahí cera ahí a algún equipo. Tal. Punta aí. Pues hay que empezar a hacerlo aquí. La lupa de Pibio, me gusta el nombre. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias por estar aquí también. Un placer, tío. Muchas gracias a vosotros. Hay que publicar. Muchas gracias. Volvemos la próxima semana, que vamos a tener un equipo de los que me gusta a mí de cantera. Volvemos a ver a niños aquí nuevamente en el plató, que siempre es muy bonito. Suerte a todos los equipos sobrensanos y suerte también en lo climatológico, que podáis disputar los partidos. Hasta el próximo jueves.